Y después, en la huelga general del 36, los encontrás oponiéndose a la huelga. Que además es el primer momento, es la primera, no sé si hubo otra oportunidad, pero es la primera vez que la FORA se encuentra en situación de carnero, en situación de rompehuelga. Lo hacen con la huelga de la construcción. Sí, es una situación inédita, digamos. Inédita, por eso. Pero que es como la lógica derivación de esta política de aislamiento, de no alianza con nadie. Porque no mantiene la pureza absoluta. Entonces, yo creo que esto es un elemento que hay que tener en cuenta. Lo que no he logrado nunca es explicarme el porqué. O sea, he dado, digo, las razones que a mí me parecen para ese aislamiento, ¿no? Es decir, y también el por qué esa oposición servil, ¿no? a la organización industrial. Porque es cierto, la organización industrial desde el punto de vista de su estructura les hacía perder control sobre los personales de trabajadores. Claro, es como que prioriza. Pero ¿por qué no pensaron en el por qué en esa coyuntura dice, bueno, si esta es la situación, ¿por qué? Es como que priorizan la mirada de la organización por encima de la mirada del proceso general y de la clase. Ahora, ¿por qué? No sé. Ahí alguna vez alguien me dijo, ese era Huerta. Pero, iba a mencionar eso. Sí, a lo mejor me lo dijiste. Claro, está bien, pero no es un absurdo. Llega un momento que es un individuo que es expresión de algo, no es que cae encima, pero bueno, es él el que está. Los Huertas, son dos hermanos. Los Huertas, sí. Relacionado con esto, y me parece que es un problema más general, que tiene que ver con qué le pasa a las organizaciones que quieren hacer la revolución en un periodo en que el capitalismo está en condiciones de absorber y transformar desde arriba la sociedad. No para hacer la revolución real, no para hacer una sociedad socialista, pero para atender un montón de reivindicaciones. ¿Qué pasa ahí? Y ahí están las condiciones objetivas, marxistas, que es algo a lo que en general se le da, es decir, o se lo da por sentado o no se le da bola. Pero, porque ese es el problema que uno debería tratar de entender. En un sentido es muy distinto del de hoy, que es qué pasa cuando los que quieren hacer la revolución es un periodo contrarrevolucionario. Pero aquí no es un periodo contrarrevolucionario, es un periodo que tiene la capacidad de chupar. El capitalismo absorbe, incorpora. Y eso ya está en los 30. Es el capitalismo y es el cambio en la estructura del Estado, digamos. El Estado se plantea un nuevo nivel de legitimidad en la sociedad y comienza a abarcar tareas que el Estado en la Argentina. Cuando uno se encuentra cómo definían los anarcos del Estado a principios del siglo XX, hay una definición del Estado ahí que, por supuesto, ya no es el Estado en los años 30, ni es el Estado en los años 40. Ese es el problema. Ese Estado del que hablan los anarquistas a principios del siglo XX es un aparato puramente represivo. Es exclusivamente un aparato represivo. No es más que un aparato represivo y, digamos, el agrupamiento abigarrado de la clase dominante. No es otra cosa más que eso. Ahora, lo que pasa es que el Estado comienza a transformarse a lo largo de los años 30 y 40. Pero eso es expresión de lo que está pasando en el capitalismo. Y la última cosa muy puntual sobre la construcción, lo que vos decís, que es verdad que como ramo productivo mantiene ciertas características que en otros ramos quizás han desaparecido. Ya han desaparecido. Pero en el 30, por lo menos lo que yo he leído en las historias de la arquitectura, realmente hay una transformación técnica, constructiva, que le hace comenzar a transitar el camino de ser industria. Y no en vano, el sindicato de albañiles es albañiles, cemento armado y alfiles. Y ahí ya tenés industria, porque empieza a desaparecer el tipo que te hacía las molduras de yeso. La moldura, el adornito, qué sé yo, y es el edificio chapa.
Claro. Que eso ya es producción industrial. Sí. Es un largo proceso donde se mantiene lo que vos decís, pero a la vez aparece. En la parte del crecimiento exponencial de las fábricas que producen elementos de la construcción. Es un sector a veces no visto, digamos. No. Todo lo que son insumos de la construcción se industrializa rápidamente. Claro, Eso pero sí, son parte del sindicato de la construcción, digamos, que no pertenecen. Eso al gremio no pertenecen. O sea, vos estás en una fábrica de cemento, no perteneces al la FONC incorpora, ¿sí? la FONC incorpora fábricas de Ladrillero, por mira vos. ejemplo. Pero hoy en ladrillero, día no. por ejemplo, de zona norte no, pero otros ladrilleros sí. Fábricas de pintura, por ejemplo, entran, yo conté el caso de Partaco, digamos, pero sí, digamos, hay comisiones internas en la construcción, en fábricas, en Cristian y Mills, en el GOP, en las grandes constructoras de la época. Bueno, esto no lo sabía, pero de todos modos, hoy en día el gremio de la construcción abarca gente que trabaja en la construcción exclusivamente, no los productores de insumos de la construcción. O sea, si no, Asindar también tendría que estar en el gremio de la construcción, o qué sé yo. Y es cierto que digamos que ha tenido cambios técnicos de envergadura, sobre todo la aparición del hormigón armado, porque además representa una forma de construcción específica donde todos los gremios van encadenados, ¿no? Carpinteros, herreros y albañiles van encadenados. Pero aún hoy en día, dentro de la construcción hay una enorme cantidad de gremios que siguen teniendo un desarrollo absolutamente artesanal. Bueno, el gremio de plomeros es efectivamente absolutamente artesanal, ¿no? Digo, es ir y hacer un baño, y es ir haciéndolo pedacito por pedacito, y es un tipo con su ayudante, y eso sigue siendo así, digamos. El electricista de alguna manera es igual. Sí, ahora ya tenés esas técnicas constructivas que viene el panel con todo puesto a los caños. Sí. Ahí sí no sé. Pero vas a la fábrica donde se hace el panel y hay un plomero armando cañito por cañito. O sea, digo, vos decís, no, pero ahora te viene el panel industrial. No, ese panel industrial, lo único de industrial que tiene es el cemento donde está puesto. Después toda la estructura la hace un plomero, uno por panel por panel. El trabajo. Bien. El señor, no sé su nombre, sí, a mí, digamos, en contra de esta versión que mata el anarquismo en distintas épocas, a mí yo siempre encuentro que en los distintos periodos la militancia y el debate anarquista tienen influencia en su época y en lo que sucede, ¿no? Lo que me pareció interesante de la charla esta, efectivamente la década del 30 es una década muy poco estudiada, ¿no? Entonces generalmente pegamos el salto a qué pasó con el anarquismo cuando aparece el laborismo y los sindicatos peronistas, pero en el medio pasó algo, ¿no? Y entonces digo, me parece interesante ver cómo hay prácticas, por un lado, metodologías de lucha que uno asocia y que con buena voluntad quizás se infiere que tiene raíces en militancia anarquista que uno puede seguir rastreando a través del tiempo, ¿no? Cuando hablamos de las comisiones internas, ¿no? Como en la década del 60 vuelven a aparecer cada vez que la burocracia sindical se atasca, vuelven a aparecer los mismos métodos de lucha, las mismas estrategias de organización. Y por otro lado me pareció interesante porque así como la influencia del movimiento en la sociedad creo que viene siendo constante, creo que hay algunos temas que dentro del movimiento se vienen discutiendo. Uno es la organización específica, sí o no. Si la organización específica entonces se orienta hacia lo obrero exclusivamente, o si tiene que tener una mirada más amplia como la faca. La otra es, tiene más de lucha armada, la violencia sí o no, la utilización de la violencia como herramienta política que en determinado momento de la historia implicaba
armarse, están preparados para un asalto o para la defensa, y en otra época fue la discusión si la organización armada sí o no, la década que dividió el movimiento anarquista en estas distintas miradas. Con el tema de la organización específica, finalmente, como la última cuestión, es esta relación problemática que tiene el movimiento anarquista con el marxismo, ¿no? Y cómo el planteo de la organización específica y de las metodologías de lucha de la organización específica nos ponen en dialéctica, bueno, de acordar con otros grupos o no, y creo que aquí es donde se produce el quiebre con las ortodoxias, ¿no? Y bueno, en ese sentido, lo que